Viajero Madrid Norte. François Congosto. Bueno, pues vamos a hacer ese paseo que les comentábamos antes por uno de los belenes monumentales, uno de los belenes napolitanos más espectaculares que hay en la Comunidad de Madrid y que todavía pueden ver en Tres Cantos, exactamente en el Centro Cultural Adolfo Suárez. Pertenece a la colección Basanta Martín y bueno, pues vamos a hablar con el propietario, con el impulsor de esta colección, que es Antonio Basanta. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Hola? Sí. Hola, Antonio. Yo te oigo muy bien, Frank. Bien, vale, yo tenía un problema ahí un momento para escucharte, pero sí, vemos que ya podemos hablar. Antonio, bueno, lo primero que me gustaría darte es la enhorabuena por este Belén napolitano que se puede ver en Tres Cantos, porque es realmente espectacular. Pues muchísimas gracias. La verdad es que estamos muy contentos, muy agradecidos a que el Ayuntamiento de Tres Cantos, a través de su Concejalía de Lectura, nos haya permitido exhibir este Belén para disfrute de cuantos lo han podido visitar. Y ciertamente, si tengo que atender a los comentarios que en el libro de visitas están dejando quienes lo han contemplado, pues no dejo de estar contentísimo porque a la gente le está gustando muchísimo. Bueno, además es que este año se celebran el 800 aniversario del primer nacimiento, que lo hizo San Francisco de Asís, y bueno, pues en cierto modo era una manera de celebrarlo. Este Belén, un poco diferente, por cierto, al que a lo mejor hemos visto el año pasado en otra exposición que también hizo la colección Basanta Martín. Este es, digamos, el Belén napolitano, el que, digamos, se empezó a hacer en Nápoles y sobre todo que lo impulsó un rey español. Efectivamente, bueno, este es uno de los grandes arquetipos de Belén que hay en el mundo, que básicamente son tres: el Belén siciliano, el Belén español, por supuesto, y el Belén napolitano. Y efectivamente, el Belén napolitano es fruto de la fusión, obviamente, de la tradición y la cultura italiana, pero también de la presencia muy prolongada en el tiempo del Reino de España en aquellos territorios. Y tiene su explosión máxima en el momento en el que reina en Nápoles nuestro Carlos III, para ellos Carlos VII, que permanece en el territorio desde 1734 a 1759. Casualmente, además, él se casa con María Amalia de Sajonia, que trae entre su dote los secretos de la porcelana de Meissen, que es lo que inspira al rey Carlos VII de Nápoles, tercero de España, a crear la fábrica de porcelana de Capodimonte, que tanto contribuyó al esplendor del Belén napolitano, y que cuando Carlos III viene en 1759 a reinar en España, él traslada, dando forma a la fábrica de porcelana de Buen Retiro, que también contribuyó a la creación del mayor Belén napolitano que nunca hubo en el mundo, que fue un Belén que existió en España, el llamado Belén del Príncipe, porque se lo regaló Carlos III a quien iba a ser su sucesor, su hijo Carlos IV, y que estaba compuesto por nada más y nada menos que 5.950 figuras y complementos. El Belén más espectacular y mejor que ha habido en el mundo, lamentablemente disperso a lo largo de los tiempos y del que solo conservamos unas mínimas representaciones en Patrimonio Nacional. Quería preguntarle por, bueno, pues estas características especiales que tiene el Belén napolitano, por ejemplo. Bueno, es que casi sus figuras son un reflejo, ¿no? de una época, de unos personajes, claro, con unas vestimentas muy particulares. Efectivamente, es el Belén más documental de los que existen. Realmente es como si nosotros aterrizásemos en el territorio de Nápoles en el siglo XVIII y la sociedad se volcara en su conjunto a la representación de la misma a través de un Belén. Es por una parte la fusión entre la cultura rural, la cultura campesina y la predominancia de la cultura urbana con todos sus elementos, incluidos elementos que tienen que ver con la crítica, la sátira, el humor o con el reflejo desde profesiones y oficios a enfermedades endémicas que había en Nápoles, como podía ser el bocio, que se observa en algunas de las figuras femeninas del conjunto. Es realmente un Belén muy particular en el que además existe una condición o una característica que le es única, y es el hecho de que las figuras sean articuladas. Eso significa que la parte del torso, las piernas y los brazos y manos se pueden mover adaptando la posición que cada persona que está montando el Belén desee darle a la figura en ese momento. Es algo realmente novedoso
que surgió curiosamente de modo casi anecdótico a petición de un personaje español, el virrey de Nápoles de mediados del siglo XVII en Nápoles, y que luego se propagó como característica esencial de este Belén, y que se puede obviamente comprobar en el montaje que hemos hecho nosotros en la Sala Baluarte del Centro Cultural de Adolfo Suárez en Tres Cantos. Hay una de las cuestiones en la visita que yo hice hace unos días a este Belén napolitano que bueno, suele comentar la gente, como es el tema del detalle, ¿no? de las escenas, de los personajes. Estamos hablando, por ejemplo, de vestuarios. Estamos hablando, por ejemplo, de escenas, puestos de comida, ¿no? Claro. Bueno, cuando te decía es como un documento, es que se puede observar desde infinidad de registros. Tú puedes observar la variedad, por ejemplo, del vestuario, al que tú has hecho mención. Por supuesto, la cantidad de elementos que, curiosamente, fabricados en cera tintada y que son primorosos, pues representan verduras, representan carne, representan quesos, todo tipo de alimentos. Pero podríamos detenernos, por ejemplo, en algo tan curioso como las joyas que llevan los personajes que componen el Belén, que por cierto, la mayor parte de ellas son auténticas, o los peinados que lucen cada una de las figuras, que nos van transmitiendo también modas propias de la época, cuando no sentidos regionales o locales respecto a la vestimenta, al peinado, como yo te decía, o a cualquier otra característica que queramos observar. También es especialmente llamativa la mirada de estas figuras, que la consiguen a través de que todos los ojos que exhiben son ojos de vidrio, pintados desde dentro, y que son verdaderamente espectaculares en la configuración de cada una de estos personajes, de estas figuras. No, y además, bueno, no solamente la mirada de cada personaje, ¿no?, sino también entre ellos, porque incluso puedes ver a algunas figuras que tienen una actitud jocosa, otros están enfadados. Creo que hay incluso hasta una discusión entre una pareja alrededor de una mesa. Efectivamente, no se ponen de acuerdo en algún asunto que no hemos acabado de averiguar cuál que sería, pero evidentemente hay un tono de irritación entre ellos. Por supuesto, todos los personajes además dialogan, conversan entre ellos, además de, en más de una ocasión, esconder simbologías muy profundas. En el Belén napolitano hay incluso personajes con nombre propio, o personajes que representan tanto la buena suerte como la protección ante la mala suerte. Son los llamados siosio, que traducido del italiano nosotros llamaríamos fuera. Son curiosamente tres personajes que en el montaje de Tres Cantos están muy cercanos a la escena en la que un marionetista está entreteniendo a unos niños, y que llevan en su ropaje o en su sombrero todos los amuletos o todos los elementos que la superstición ha ido, digamos, que acumulando a lo largo de los tiempos, y son los que te protegen de la mala suerte. Igual que hay otro personaje que se llama Carmela, que es el que te concede la buena suerte. Antonio, ¿cuál es, digamos, la escena preferida de usted de todo este Belén napolitano? Pues mira, en el Belén napolitano a mí lo que me parece más bello es toda la escena que componen los ángeles, que son además unos personajes especialmente curiosos, porque si queremos observar con paciencia la composición de las alas de cada uno de ellos, podremos también entender la función y la simbología que representan. O dicho de otro modo, no son lo mismo las alas de los ángeles del anuncio a los pastores, es la escena con la que abrimos el Belén de Tres Cantos, a las alas de los ángeles de la adoración. Y para distinguir unas de otras hay que averiguar el tipo de ave del que procede esas plumas. En el caso del ángel de la Anunciación, a los pastores las plumas son de aves rapaces, porque se entiende que son aves de velocidad y el mensaje es urgente. Curiosamente, sin embargo, en el de la adoración al niño, a la natividad, los ángeles que lo cubren son ángeles cuyas alas están compuestas de plumas de cisne, que siempre es el símbolo de la fidelidad y, por otra parte, de la armonía. Y en esas alas hay también una cosa muy característica, y es que siendo que proceden de cisne, sin embargo, son multicolores. Y cuando la gente se lo pregunta, la razón es muy simple. Es los colores de las alas de los ángeles de la adoración a Jesús no son propios de esas alas, sino que son los que recogen los reflejos de los colores que salen del cuerpo del niño, como una especie de bóveda de plumas que estuvieran conteniendo la totalidad de los colores, en la medida en la que si el niño es la vida,
la vida también es la explosión del color por antonomasia. Bueno, no habíamos dicho antes que Antonio Basanta es un apasionado de los belenes, ¿no? Y lo está demostrando, ¿no? Con la cantidad de curiosidades que sabe, ¿no? De esta tradición italiana, que obviamente, bueno, pues también es española y que luego se ha trasladado en forma de Belén nacimiento a todas las partes del mundo. Me estoy acordando de la exposición del año pasado de Belenes del mundo, que también era espectacular. Pues me alegra mucho que lo recuerdes. Bueno, antes tú mencionabas, efectivamente es una pasión, en primer lugar porque es un mundo realmente infinito. Es un mundo al que te puedes acercar, hombre, desde luego desde el impulso religioso, pero no solo desde el impulso religioso, te puedes acercar desde el arte, desde la cultura, desde la historia, desde la antropología, desde la etnografía, desde el simbolismo, es que tiene infinidad de registros. Eso fue lo que a mí me llevó a partir del año 1977 a ir acopiando la colección que actualmente tenemos, a la que pertenece este Belén napolitano. Ahora la colección está compuesta por más de 4.000 grupos, el napolitano es uno de esos 4.000 grupos, y más de 25.000 figuras, que además representan la práctica totalidad del mundo, que fue una característica que a mí me sorprendió muchísimo y que me apetece mucho también pues compartir con todas las personas que estén interesadas en ese tipo de manifestación artística como antes te comentaba. Bueno, lo que tiene haber tenido dos exposiciones tan espectaculares es que seguramente el año que viene le van a pedir otra, le van a pedir que también vuelva a Tres Cantos, ¿no? Para poder hacerlo. Bueno, también está en otras localidades madrileñas, que también hay que decirlo. Sí, nosotros este año tenemos 7 exposiciones en España, en Madrid también tenemos otra más pequeñita en el Parque del Retiro, en un recinto precioso que es la recuperada sala de exposiciones de la antigua montaña artificial, y bueno, si el Ayuntamiento de Tres Cantos quiere seguir colaborando con nosotros encantados de seguir exhibiendo una parte de la colección y seguir compartiendo con personas como usted y como todos los visitantes que hemos tenido, pues el placer de hacer suyo también algo que hasta ahora estaba en el ámbito más bien familiar, reservado pues eso, a nuestra familia y a nuestros amigos, pero que en un momento determinado mi esposo y yo pensamos que no tenía mucho sentido mantenerlo en esa dimensión y sí compartirlo con cuantos quisieran. Bueno, pues muchas gracias por compartirlo, ¿no? Porque es verdaderamente un placer acercarse a ver este Belén napolitano. El año pasado, los Belenes del mundo. Vamos a recordar que este Belén napolitano de la colección Basanta Martín lo podemos ver hasta el 7 de enero, ya solamente nos quedan unos días, aunque ha estado prácticamente todo un mes en la Sala Baluarte del Centro Cultural Adolfo Suárez. Dediquen tiempo a poder visitarlo, a poder verlo con sosiego, con calma, porque tiene muchísimos detalles puestos de pasta italiana, otro puesto de pescados con, bueno, unos detalles sobre los tipos de pescados que se tenían en ese momento. Bueno, es que son tal cantidad de cuestiones que desde luego lo van a disfrutar y se van a acordar, ¿no? Y sobre todo también les va a recordar la historia del nacimiento de Jesús. Antonio Basanta, recordamos, docente, editor, gestor de proyectos culturales, conferenciante, articulista, autor de abundantes libros, apasionado de los belenes. Gracias por acompañarnos y le deseamos un feliz 2024 y también felices Reyes. Muy bien, pues un placer y feliz noche de Reyes para todos vosotros. Igualmente.